Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta porque duele y porque va en contra de una de las ideas más sagradas, más profundamente arraigadas, que nos enseñaron desde que tenemos uso de razón. Esa verdad es incómoda, y por eso la mayoría prefiere no hablar de ella, mantenerla enterrada bajo capas de silencio y de frases hechas. Pero aquí, en este espacio, vamos a ponerle nombre. Nos repitieron una y otra vez, con palabras y con ejemplos, que la familia es todo, que la familia siempre quiere lo mejor para ti, incluso cuando no lo parece, incluso cuando duele. Que a la familia se le debe lealtad incondicional, sacrificio sin límites y silencio cómplice. Es que le viase a que si algo viene de la familia, entonces es amor, aunque ese amor limite, aunque apague tu luz, aunque te ate a un pasado que ya no eres. Pero casi nadie, muy poca gente, te habla de lo que pasa cuando ese amor, ese que se supone debería ser tu motor, tu impulso, en realidad te detiene, te frena en seco, te encadena a una versión de ti mismo que ya no existe, que quizás nunca quisiste ser. Tal vez no lo dices en voz alta, no quieres herir, no quieres ser visto como el desagradecido, el rebelde sin causa, pero lo has sentido. Lo has sentido en el cuerpo, en ese nudo en el estómago que aparece cada vez que quieres avanzar, dar un paso adelante en tu vida y alguien de tu familia, con una palabra, una mirada. Un gesto apenas perceptible te recuerda quién deberías ser según ellos. Cada vez que sueñas en grande, que te permites imaginar una vida más plena, más auténtica, y recibes a cambio miradas de duda, ceños fruncidos o lo que es peor, burlas disfrazadas de consejos, frases hechas que se clavan como puñales, no te creas tanto, que luego duele más la caída, así estamos bien, no hace falta más, ¿para qué quieres complicarte? No seas egoísta, piensa primero en los demás, en la familia. No hace falta que te griten, no hace falta una orden directa y explícita. A veces basta con una opinión repetida hasta el cansancio, una expectativa impuesta desde siempre, una culpa bien colocada en el momento justo, para que empieces a dudar de ti mismo, de tus sueños, de tu propio derecho a tenerlos. Y lo más peligroso de todo, lo más sutil y destructivo, es que con el tiempo, sin darte cuenta, empiezas a confundirte, empiezas a creer en lo más profundo de tu ser que crecer es traicionar. Que poner límites, decir hasta aquí, es convertirse en una mala persona. Que alejarte un poco, tomar distancia para respirar, para pensar, para simplemente ser, es abandonar a los tuyos en su momento de necesidad. Entonces, para evitar ese conflicto interno tan desgastante, para no sentir esa culpa que te corroe, te adaptas, te haces más pequeño de lo que realmente eres. Postergas tus decisiones, tus sueños, tus necesidades más profundas, apagas partes de ti, las que no encajan, las que incomodan, las que piden más, las que sueñan en colores que no están en la paleta familiar, todo para no incomodar, para no decepcionar, para seguir encajando en un lugar que en el fondo ya te queda chico, ya no te pertenece, ya no es tu hogar. Este no es un mensaje contra la familia. Quiero dejarlo claro desde el principio, porque es importante no malinterpretar. No es un alegato en contra de los lazos de sangre, ni una invitación a romper con todo. Es, ante todo, un mensaje contra la idea tan extendida y dañina de que todo se debe aguantar, todo se debe tolerar, todo se debe justificar, única y exclusivamente porque comparten tu sangre. Porque hay familias que impulsan, que elevan, que acompañan de verdad, que celebran tus victorias como propias. Y hay familias que muchas veces sin mala intención consciente, incluso con la mejor de las intenciones, te frenan, te condicionan y te atan a una versión de ti, que ya no eres, que ya no quieres ser. Aceptar eso duele. Duele reconocer que quienes se supone deberían ser tu mayor apoyo, tu puerto seguro, a veces son tu mayor obstáculo. Genera culpa, confunde, te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. ¿Seré yo el malo? ¿Seré yo el que no valora? Pero también, y esto es clave, aceptarlo libera. Porque el día que entiendes, en lo más profundo, que amar a tu familia no significa renunciar a ti mismo, ese día empiezas a recuperar algo muy importante. Algo que quizás habías perdido sin darte cuenta en el camino de complacer a todos, el control de tu propia vida. Desde pequeños, desde la más tierna infancia, nos repiten una idea tan fuerte, tan constante, que casi nunca la cuestionamos. Se convierte en un axioma, en una verdad incuestionable, que está por encima de cualquier razonamiento. Nos dicen que la familia es todo, que la familia siempre está primero, por encima de todo y de todos, de nuestros sueños, de nuestras necesidades, de nuestra propia identidad. Que la familia quiere lo mejor para ti, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando lo que quieren duele y limita.
Crecemos escuchando, como un mantra que se repite en las comidas, en las reuniones, en los consejos, que a la familia se le debe lealtad absoluta, agradecimiento eterno y sacrificio sin condiciones. Que discutir con la familia es una falta de valores gravísima. Que pensar diferente, tener opiniones propias, es rebeldía, una enfermedad de jóvenes que se les pasará con el tiempo. Que alejarte, poner tierra de por medio, es la peor de las traiciones. Y como esa idea se repite una y otra vez durante años dentro de la casa, en el entorno, termina convirtiéndose en una verdad incuestionable. Se graba a fuego en la mente, en las emociones, en la forma de entender el mundo. El problema, el verdadero problema, no es la familia en sí misma, como institución o como grupo de personas. El problema es que esta creencia, esta idea de que todo vale por la sangre, se instala tan profundo en nuestro ser que empieza a gobernar nuestras decisiones sin que ni siquiera nos demos cuenta. Se vuelve un piloto automático, un programa que corre en segundo plano. No eliges lo que realmente quieres hacer, lo que tu corazón desea, lo que tu intuición te grita. No, eliges lo que no va a incomodar, lo que no va a generar un conflicto, lo que mantiene la paz superficial, esa paz que parece tan importante. No persigues lo que deseas con todas tus fuerzas, persigues lo que es aceptable, lo que está dentro del guión escrito para ti por otros. Aprendes, como un reflejo condicionado, a medir tus palabras, tus metas y hasta tus sueños más íntimos, según la reacción que podrían tener los demás, según el posible disgusto de la familia. Y así, poco a poco, sin un gran drama, sin una explosión, empiezas a vivir con el freno de mano puesto, con el pie en el acelerador, sí, con ganas de avanzar, pero con el freno puesto, no avanzas. No llegas, te quedas siempre a medio camino. Muchísimos hombres crecieron con una idea profundamente errónea, una creencia que les ha costado años de terapia y sufrimiento desaprender. Creyeron que si algo duele dentro de la familia, si una relación te causa dolor, ese dolor es tu culpa. Que si te sientes incómodo, fuera de lugar, en tu propia casa, es porque eres exagerado, demasiado sensible o un problema. Que si quieres algo diferente a lo establecido, un camino distinto, es porque no valoras lo que tienes, porque eres un desagradecido. Nadie, en ese proceso de formación, te enseña a distinguir entre amor y costumbre, entre apoyo genuino y control encubierto, entre unión sana y miedo paralizante a decepcionar. Simplemente te dicen con la mejor intención del mundo que así es la vida y que así debe ser. Y como nadie, absolutamente nadie, quiere ser visto como el ingrato, como el egoísta, como el malo de la película, aprendes a callar. Aprendes a adaptarte, a doblarte, a encajar en moldes que no son los tuyos. Aprendes a justificar actitudes que en cualquier otro contexto, con cualquier otra persona, no aceptarías ni por un momento. Te convences a ti mismo para poder sobrellevarlo, para poder seguir adelante, de que es normal sentirse limitado, confundido, culpable, porque al final te repites como un mantra, es tu familia. Esa frase, es tu familia, se convierte en una excusa universal para soportar cosas que en cualquier otro ámbito de la vida no tolerarías. Aquí es donde comienza el conflicto real. No es un conflicto externo, con ellos, con las personas. Es un conflicto interno dentro de ti, una guerra civil silenciosa que se libra en tu propia conciencia. Porque una parte de ti, la más auténtica, la que sabe quién eres realmente, quiere crecer, quiere avanzar, quiere tomar sus propias decisiones, construir su propio camino. Y otra parte de ti, la que ha sido entrenada durante años para no molestar, para no destacar, para no ser un problema, siente miedo. Miedo a romper una regla que nunca fue escrita, pero que siempre estuvo ahí, omnipresente. Miedo a ser juzgado, señalado, apartado del redil. Miedo a perder algo muy valioso, el amor, la aprobación, el lugar que siempre has ocupado en ese sistema familiar. Y ese miedo, ese temor profundo, no nace de la nada. Nace de una creencia, de una idea que te fue inculcada y que nunca te pidieron que cuestionaras. Esta primera verdad es incómoda, sí, pero es necesaria. No todo lo que aprendiste sobre la familia fue una elección consciente, producto de tu propia reflexión y experiencia. Muchas de esas ideas te fueron heredadas, transmitidas, no pensadas por ti, y hasta que no te atrevas a observarlas con honestidad, a ponerlas sobre la mesa y preguntarte, ¿esto es realmente cierto? ¿Esto me hace bien? Seguirán influyendo en tu vida desde las sombras, como fantasmas que no ves pero sientes, porque lo que no se cuestiona se obedece. Y lo que se obedece, sin pensar, sin elegir, sin preguntarse si tiene sentido, termina inevitablemente dirigiendo tu destino. Con el tiempo, con los años, esa creencia no escrita empieza a tomar una forma más sutil, más peligrosa. Toma la forma de la culpa, no una culpa evidente, de esas que duelen y se ven a simple vista.
Es una culpa que se disfraza hábilmente. Se disfraza de preocupación genuina, de consejos bien intencionados, de frases que suenan amor puro y desinteresado, pero que en realidad pesan como cadenas en tus tobillos. Nadie te dice directamente, con todas las letras, no hagas eso, no te atrevas, pero te recuerdan una y otra vez todo lo que has recibido. Te recuerdan los sacrificios que se hicieron por ti, como si eso te obligara a una deuda eterna. Nadie te prohíbe crecer de forma explícita, pero te hacen sentir mal, culpable por intentarlo. Y sin darte cuenta, sin ser consciente del mecanismo que se activa, empiezas a asociar tus decisiones, tus legítimas aspiraciones, con el dolor de otros. Empiezas a sentir que si tú avanzas, si tú creces, si tú eres feliz, alguien a tu alrededor se queda atrás y sufre por ello. Y esa asociación, esa conexión tóxica es veneno puro para el alma. La culpa es una de las herramientas más poderosas, más efectivas, dentro de la dinámica familiar, porque no necesita gritos, ni imposiciones, ni violencia explícita. Funciona en silencio. Funciona cuando te dicen con un tono de decepción que has cambiado, que ya no eres el mismo, que antes eras más cercano, más atento, más presente. Funciona cuando tus logros, en lugar de ser celebrados con alegría, son minimizados, ignorados o recibidos con un qué bien, pero no te olvides de dónde vienes. Funciona cuando cada paso que das hacia tu independencia, hacia ser tú mismo, viene acompañado de una sensación incómoda en el pecho, un peso, como si estuvieras fallando en algo invisible, en un deber no escrito. Muchas veces, hay que decirlo, no hay una mala intención consciente por parte de la familia. Simplemente son personas con sus propios miedos, sus propias heridas, su propia forma de ver la vida y de aferrarse a lo conocido. Pero el efecto, la consecuencia sobre ti es la misma. Empiezas a vivir para no decepcionar, a elegir caminos más pequeños, más seguros, más trillados, para que nadie a tu alrededor se sienta menos, se sienta incómodo con tu crecimiento, con tu luz. A posponer decisiones importantes, decisiones que podrían cambiar el rumbo de tu vida, porque no es el momento, porque alguien podría sentirse herido, porque mejor esperamos a que las cosas se calmen. Y así, poco a poco, tus deseos, tus sueños, tus necesidades dejan de ser una prioridad, no porque no importen, no porque no los quieras con todas tus fuerzas, sino porque aprendiste, a base de repetición y de condicionamiento, que primero están los demás, que tu lugar es al final de la fila. Lo más confuso de todo este entramado es que esta culpa, este sentimiento tan incómodo, se siente como responsabilidad. Como si fuera lo correcto, lo maduro, lo que un buen hijo, un buen hermano debe hacer. Te hacen creer, el entorno te lo transmite de mil maneras, que si alguien se siente mal por tus decisiones, por tu crecimiento, por tu independencia, es tu deber cargar con ese malestar. Que si eliges algo diferente a lo esperado, estás causando un problema, y por tanto, eres responsable de solucionarlo. Y entonces, para aliviar esa tensión, para calmar esa ansiedad, te acostumbras a justificarte, a dar explicaciones de más, a pedir permiso incluso para cosas que, lógicamente, por sentido común, solo te corresponden a ti. Tal vez por eso, querido lector, te has sentido dividido durante tanto tiempo. Por un lado, una parte de ti, la más fuerte y auténtica, quiere avanzar, construir, ser. Por el otro, te frena esa voz interna, esa que has internalizado, que dice que no deberías, que no es justo para los demás, que no es correcto, que no es lo que se espera de alguien como tú. Y ese conflicto, esa guerra interna, desgasta, te quita una energía inmensa que podrías estar usando para construir. Te hace dudar incluso cuando sabes, en lo más profundo, que algo no te hace bien, que una situación te está limitando, te está robando la vida. Ahora quiero pedirte algo. Dime algo y respóndete con honestidad, aunque sea incómodo, aunque duela un poco sacarlo a la luz. ¿Alguna vez sentiste culpa por querer algo diferente a lo que tu familia esperaba de ti? ¿Por desear una vida distinta, una carrera distinta, una pareja distinta, un camino distinto al trazado? ¿Alguna vez callaste una decisión importante, un sueño que te ilusionaba, una necesidad profunda, solo para no provocar conflicto, para no generar ese malestar del que hablamos? Si esto te ha pasado, si te resuena en lo más íntimo, debes saber que no estás solo. Es una experiencia mucho más común de lo que parece, aunque se viva en silencio. Y contar tu historia, aunque sea en un comentario, aunque sea para ti mismo en un papel, puede ser el primer paso, el más importante, para entender por qué te sentiste así durante tanto tiempo. Para ponerle nombre a esa sensación de ahogo, cuando eliges no incomodar, cuando decides que la paz superficial, la armonía aparente, es más importante que tu propia expansión, que tu propia vida, siempre hay un precio que pagar.
No se paga de inmediato, no se nota al principio como una factura que llega a fin de mes, pero con los años se acumula. Es el precio de postergarte, de decirte luego, ya habrá tiempo, demasiadas veces. De adaptar tus decisiones, tus sueños, para que encajen en expectativas que nunca fueron realmente tuyas, que te impusieron sin preguntar. Poco a poco, sin estrépito, sin que nadie lo note, empiezas a vivir una vida que puede ser correcta por fuera, aprobada por todos, aplaudida incluso, pero que por dentro, en la intimidad de tu conciencia, se siente vacía. Como un escaparate bonito, detrás del cual no hay nada, como un árbol hueco. Al principio, cada concesión parece pequeña, insignificante, inofensiva. Cambias un plan, ajustas una meta, te quedas donde estás un año más, te dices a ti mismo que no pasa nada, que ya habrá tiempo, que no es tan importante. Pero el tiempo, ese juez implacable, pasa. Y esa versión de ti, la que quería más, la que soñaba en grande, la que sentía que podía, se va quedando en silencio. No porque desaparezca, los sueños no desaparecen, solo se entierran, sino porque aprende a base de golpes, que no tiene espacio para expresarse, que sus ideas no son bienvenidas en este mundo. El problema no es solo lo que dejas de hacer, las metas que abandonas. El problema más grave es lo que empiezas a creer sobre ti mismo. Empiezas a pensar que tal vez no eras tan capaz como creías, que quizá tus ideas eran exageradas, poco realistas, que tus sueños eran solo fantasías de juventud, no porque lo hayas comprobado en la práctica, no porque hayas intentado y fallado, sino porque nunca te diste la oportunidad de intentarlo sin miedo al juicio, sin esa losa de la culpa sobre los hombros, y así el límite, la barrera, ya no viene de afuera, viene de ti. Te la has autoimpuesto. Muchas personas, muchísimas, llegan a un punto en su vida en el que se sienten cansadas sin saber bien por qué. Irritables, frustradas, desconectadas de sí mismas y de los demás. No entienden qué les falta, qué es ese vacío, pero sienten con claridad que algo no está bien. Algo no encaja en el rompecabezas de su vida. Ese vacío, esa sensación de haber perdido algo sin saber qué es, suele venir de una misma fuente, de haber vivido demasiado tiempo para cumplir expectativas ajenas, de haber sido leal con todos, absolutamente todos, excepto con la persona más importante, uno mismo. Lo más doloroso de este proceso es darte cuenta, años después, de que nadie te obligó directamente. No hubo cadenas físicas, ni amenazas explícitas, que fuiste tú, con tus decisiones, quien se fue adaptando, tú, quien se fue quedando, tú quien se fue convenciendo poco a poco de que así era más fácil, de que no había otra opción. Y esa realización, esa toma de conciencia pesa. Pesa porque viene acompañada de arrepentimiento, de preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Y si hubiera elegido diferente? ¿Y si me hubiera atrevido a decir que no? ¿En qué momento exactamente me perdí a mí mismo en el camino? Este es el costo real, el más alto, de no desobedecer nunca, de no romper las reglas no escritas, de no atreverse a ser diferente. No es el conflicto, no es la discusión, no es la distancia con los demás. Eso al final se puede manejar. El verdadero costo es la sensación, cada vez más presente con los años, de haber vivido una vida que no era completamente tuya, de haber sido fiel a una idea de familia, a un mandato, a una tradición, pero profundamente infiel a ti mismo. Y ese tipo de pérdida, la pérdida de la propia identidad, no siempre se nota a simple vista, pero se siente todos los días, en silencio, en la falta de entusiasmo al levantarse, en la apatía generalizada, en una tristeza sin nombre que a veces te visita por las noches. Aquí es donde muchas personas se confunden, porque nunca nadie les explicó esta diferencia con claridad. Amor no es control. Repitámoslo una y otra vez, hasta que quede claro, amor no es control. Amor no es decidir por otro, por muy buena que sea la intención. Amor no es limitar, culpar o condicionar el afecto a que hagas lo que se espera. El amor real, el auténtico, el que merece ese nombre, no te reduce, no te apaga. No te exige que seas menos, que te empequeñezcas, para que otros a tu alrededor se sientan cómodos. El amor auténtico, el que sana, busca que crezcas, te impulsa a ser más de lo que eres. Te desafía a convertirte en tu mejor versión, incluso cuando ese crecimiento, esa expansión incomoda a quienes te rodean, incluso cuando tu evolución les exige a ellos también cambiar, mirarse a sí mismos. El control, en cambio, suele disfrazarse hábilmente. Es un maestro del disfraz. Se viste con el traje de la preocupación, el más noble de los trajes. Usa frases que suenan correctas, que suenan a cuidado, a protección, pero que en el fondo buscan una sola cosa, mantenerte en un lugar conocido, manejable, seguro para ellos. Lo hago por tu bien, dicen, con voz dulce. Es que me preocupo por ti, aseguran, con los ojos muy abiertos. Así estás más seguro, sentencian con autoridad. Y aunque esas palabras pueden venir de una intención genuina, de un deseo real de protegerte, el resultado práctico es el mismo. Tú, receptor, aprendes a dudar de tu propio criterio.
Aprendes a delegar las riendas de tu vida en manos ajenas. Cuando alguien te ama de verdad, no necesita dirigir cada uno de tus pasos, como si fueras un niño pequeño que no sabe caminar. Confía en tu capacidad de aprender, de equivocarte y de corregir. Confía en que puedes caminar solo, aunque a veces te caigas. El amor no te encierra en una versión pasada de ti mismo, en un cajón con una etiqueta. El amor te deja ser, te deja crecer. El control, en cambio, intenta detener tu evolución, porque tu evolución es impredecible y lo impredecible da miedo. Entender esta diferencia, grabarla a fuego en tu mente, es clave para liberarte de mucha culpa innecesaria que has estado cargando. Muchas personas creen, sinceramente, que si se sienten asfixiadas dentro de su familia, el problema es que ellas son difíciles, rebeldes sin causa, desagradecidas. Se cargan con esa etiqueta como si fuera una cruz. Pero no siempre es así, ni siquiera la mayoría de las veces. A veces, el conflicto, la incomodidad, nace cuando una persona, tú, empieza a cambiar, a crecer, a evolucionar y el entorno, la familia, no sabe cómo adaptarse a esa nueva versión. No sabe qué hacer con ese ser nuevo que tienen delante, que ya no encaja en el molde de siempre. No porque no hay amor, insisto, sino porque hay miedo. Miedo a perder lo conocido, a que la relación cambie, a que el nuevo tú ya no necesite lo mismo de antes. Aceptar que algo, una dinámica, una relación, no es amor, no significa negar todo lo que recibiste, no significa despreciar a nadie. Significa algo mucho más sano y liberador. Significa ponerle nombre a lo que estás viviendo. Porque mientras sigas llamando amor a algo que te limita, te apaga, te duele, seguirás justificando situaciones que te hacen daño, seguirás en el bucle. Y cuando empiezas a llamar a las cosas por su nombre, cuando te atreves a decir, esto no es amor, esto es control o esto es miedo, recuperas la claridad. No para atacar, no para declarar una guerra, sino para entender, para saber desde dónde actúas y desde dónde actúan los demás. Esta parte del proceso, este darse cuenta, duele. Duele porque rompe una ilusión muy querida, muy arraigada. La ilusión de que todo lo que viene de la familia, por el mero hecho de ser familia, es incuestionablemente bueno y puro. Pero también, y hay que decirlo bien alto, es una de las verdades más liberadoras que puedes encontrar en tu vida. Porque te permite, por fin, separar el afecto genuino, el amor real, de las dinámicas tóxicas que ya no te sirven, que ya no te dejan ser. Y desde esa claridad, desde esa nueva mirada, por primera vez, puedes empezar a tomar decisiones importantes, sin sentir que estás haciendo algo mal, algo prohibido, algo imperdonable. Llegados a este punto, inevitablemente, aparece una palabra que asusta a muchos, una palabra que ha sido satanizada, malinterpretada, vilipendiada. Esa palabra es límites. Porque durante años, durante demasiado tiempo, te enseñaron que poner límites dentro de la familia es una falta de amor, es egoísmo puro, es frialdad de corazón. Te hicieron creer, con firmeza, que decir no era rechazar a la persona, que marcar distancia física o emocional era abandonar a los tuyos en su momento de necesidad. Pero los límites, bien entendidos, no son muros infranqueables, no son castigos, son líneas claras, definiciones honestas, que protegen lo que eres y lo que quieres construir. Poner límites no significa, de ninguna manera, dejar de amar a tu familia. Significa algo muy distinto, significa dejar de permitir aquello que te desgasta, te confunde, te frena. Significa asumir, de una vez por todas, la responsabilidad plena sobre tu propia vida, incluso cuando eso genera incomodidad en quienes te rodean. Porque crecer, avanzar, convertirse en uno mismo, casi siempre incomoda a alguien, es una ley de vida. Y si cada vez que alguien se incomoda por tu crecimiento, tú retrocedes, si cada vez que hay una mala cara, tú cedes, terminas irremediablemente viviendo en función del miedo ajeno, no de tus propias convicciones. Muchos esperan, con una paciencia infinita y algo de ingenuidad, que su familia entienda primero, que apruebe sus decisiones, que les dé su bendición, para luego, recién entonces, actuar. Esperan tener el permiso, el visto bueno. Pero la realidad, la dura realidad que hay que aceptar es que el entendimiento, la comprensión, casi nunca llega antes del cambio. Llega después, si es que llega. Llega cuando ven los resultados, cuando ven que estás bien, que no te has destruido, que has sido capaz. Pretender tener la aprobación de todos antes de elegirte a ti mismo es una forma elegante, muy educada, de seguir postergándote, es poner tu vida en manos de otros. A veces, tienes que avanzar sin permiso, con respeto, sí, siempre con respeto hacia los demás, pero con firmeza, con la determinación de quien sabe que su vida le pertenece solo a él. Alejarte un poco, tomar distancia, no es odiar, es simplemente crear el espacio necesario para poder ser tú, tomar decisiones propias que a otros no les gusten, no es traicionar.
Es simplemente ejercer tu derecho a vivir tu vida. Priorizar tu bienestar, tu salud mental, tu paz, no es egoísmo. Es un acto de madurez. Y la madurez, el crecimiento, no siempre se celebra con aplausos. Muchas veces se cuestiona, se critica, se juzga con dureza. Pero es necesaria si quieres construir una vida que no esté basada en la culpa, sino en la coherencia contigo mismo. Aquí es donde muchos se detienen, justo en la línea de salida, por puro miedo al conflicto. Miedo a las discusiones, a los silencios incómodos, a las miradas de desaprobación, a las reuniones familiares tensas, pero el verdadero conflicto, el más dañino, no es el externo, es el interno. Es vivir dividido, desgarrado entre lo que realmente eres y lo que esperan que seas, entre tu voz y el silencio impuesto. Los límites no rompen las relaciones sanas, al contrario, las ordenan. Les dan claridad, estructura, un suelo firme. Y si algo se rompe, si un vínculo se quiebra, cuando empiezas a respetarte, cuando te pones en valor, tal vez, solo tal vez, es porque ese vínculo ya estaba roto por dentro. Solo se sostenía gracias a tu silencio, a tu sacrificio, a tu renuncia constante. Aprender a poner límites dentro de la familia es, probablemente, uno de los procesos más difíciles que vivirás en tu vida, porque toca fibras muy profundas, lugares muy sensibles, recuerdos de la infancia, pero también, te lo aseguro, es uno de los más liberadores, porque por primera vez dejas de reaccionar, dejas de ser una hoja arrastrada por el viento de las expectativas y empiezas a elegir. Y esa elección, aunque incomode, aunque genere ruido, aunque duela al principio, te devuelve algo que habías perdido sin saberlo, la sensación de estar viviendo tu propia vida, no la de otros. Elegirte a ti mismo, poner tu bienestar en el centro de tu vida. No es un acto de odio hacia nadie, es un acto de honestidad brutal contigo mismo. No se trata de señalar culpables, de echar la culpa a los demás por tus problemas. No se trata de romper lazos por impulso, de forma dramática y dolorosa. Se trata de algo mucho más profundo y sano. Se trata de reconocer que nadie, absolutamente nadie, puede vivir tu vida por ti. Nadie puede tomar tus decisiones. Nadie puede cargar con las consecuencias de tus actos, ni tú con las de los suyos. Cuando entiendes eso de verdad, cuando lo internalizas en cada fibra de tu ser, algo cambia por dentro. Algo se afloja. Dejas de pelearte contigo mismo por querer más, por pensar diferente, por sentir que necesitas espacio, que necesitas tu propio camino. Amar a tu familia, el amor genuino, no debería significar desaparecerte. No debería costarte tu voz, tus sueños, tu paz. Puedes agradecer profundamente todo lo que recibiste, todo el apoyo, todo el cariño, toda la protección, y aún así, al mismo tiempo, decidir otro camino. Puedes sentir un cariño inmenso por las personas con las que creciste, por tus padres, tus hermanos, y al mismo tiempo, tomar distancia si es necesario para tu salud mental. Ambas cosas, el amor y la distancia, pueden coexistir, pueden ser verdad a la vez, aunque durante años, durante toda una vida, te hayan dicho lo contrario, que son incompatibles. La culpa, ese fantasma que te persigue, aparece cuando sigues viviendo con reglas que ya no te sirven, que ya no encajan con la persona en la que te has convertido. Pero cuando empiezas a actuar desde tu verdad, desde lo que realmente sientes y necesitas, esa culpa poco a poco se va transformando, se convierte en otra cosa, se convierte en calma. No porque todo se vuelva fácil, no porque los problemas desaparezcan, sino porque por fin deja de haber una guerra interna. Ya no te traicionas para encajar en moldes ajenos. Ya no te abandonas a ti mismo para ser aceptado por otros. Habrá personas, seguro, que no lo entiendan. Habrá silencios incómodos en las reuniones familiares. Habrá miradas de desaprobación, comentarios hirientes, palabras que duelan. Pero también habrá algo nuevo, algo muy valioso, en tu interior, claridad. Y esa claridad te permite avanzar sin odio, sin rencor, sin necesidad de justificar cada paso que das. Simplemente avanzas, porque sabes quién eres, porque has dejado de preguntártelo. Y sabes hacia dónde vas. Tal vez nadie te dijo en todos estos años que crecer implicaba soltar ciertas ideas. Incluso algunas muy arraigadas, muy queridas, muy familiares. Tal vez nadie te explicó que madurar, convertirse en adulto, también es decepcionar expectativas. Expectativas que nunca fueron tuyas, que te colgaron como mochilas sin que te dieras cuenta. Pero aquí estás, en este momento, leyendo estas palabras, cuestionando, reflexionando, atreviéndote a mirar de frente algo que muchos, por miedo, por comodidad, prefieren ignorar toda su vida. Si este mensaje resonó contigo, si tocó alguna fibra sensible, no es casualidad, es porque una parte de ti, la más sabia, la que nunca se ha rendido, ya sabía esta verdad,